buenos días, estamos de regreso aquí en Abre los Ojos y ahora para conversar a quien ha sido un entrevistado un poco difícil de conseguir, un poco díscolo. Hace muchos años que no lo entrevisto a pesar de que de vez en cuando almorzamos juntos. Casi podríamos decir que somos amigos. Está con nosotros Nicolás Lucar. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Beto? ¿Por qué te da tanto resquemor venir aquí? Venir aquí no, a ir a ninguna parte, no me gusta. ¿No te gusta que te entrevisten? No me gusta. ¿Por qué? Porque he tenido malas experiencias, porque, no sé. ¿Te han tratado con mala leche? Me han tratado con mala leche. Pero en general no me gusta tampoco, no me gusta ser así un protagonista más allá de lo que hago, ¿no? Me basta con salir el domingo a la noche y punto. Y que se hable de eso, ¿no? Pero digamos, el entrevistado está, ¿tú crees, en una posición un poco más incómoda? Claro, porque no es como que no es tu papel, ¿no? No es lo que estás acostumbrado a hacer, ¿no? A ti te debe pasar lo mismo, ¿no? Pero a mí sí me gusta que me entrevisten. Sí, no ahorita, por favor, pero me encanta. Acabo de descubrir algo, tienes un tic, una pierna se te mueve todo el tiempo sola. No me La pierna izquierda ha estado moviéndose todo el tiempo, ya se va. Ahora mira, ¿Estás ansioso? ¿Estás nervioso? No, estoy tranquilo. Tranquilo. Porque los periodistas de televisión también nos podemos muñequear por una entrevista, ¿no? Eso es cierto, eso es verdad. Sobre todo cuando no sabes lo que te espera, ¿no? Espero que no sea el caso. No, para nada. He demostrado que me estoy portando bien últimamente. Sí, estás irreconocible, Beto. ¿Sí? ¿Te parece? El nuevo Beto Ortiz. Es el nuevo, sí, es el nuevo. Quería hablar de la generación de reporteros que de algún modo tú comenzaste cuando eras un reportero del programa de César Hildebrand. Si tengo que recordar, digamos, reporteros cuyo trabajo me impresionaba, bueno, tengo que mencionar a Alejandro Guerrero, pero también el tuyo y también el trabajo de Cecilia Valenzuela. ¿No era mejor ser reportero? ¿No era mejor estar en la calle, estar en contacto con la noticia, que sentado en un set maquillado como un mono? Sí, pues, ¿no? O sea, la verdad es que te confieso, yo durante muchos años, y hay momentos en que extraño eso, ¿no? Esa adrenalina de estar en la calle, de perseguir la historia, ¿no? Conseguir lo que nadie puede conseguir, de ir a los lugares a los que nadie puede ir. Eso es fascinante, ¿no? Esa vida de reportero yo la he disfrutado realmente, ¿no? Yo también, pero también pienso que hay cosas que ya no volvería a hacer. ¿No tienes esa misma sensación? Claro, porque además eres bien irresponsable, por lo menos es lo que me ha pasado a mí, ¿no? El pensar que las balas no te van a caer a ti, o que las minas no van a estallar, o que las minas no te van a estallar, o que tú te puedes estar metido en situaciones de altísimo peligro para cualquier otra persona, pero lo último que te pasa por la cabeza es que tú también estás en riesgo, ¿no? Pero yo creo que esa adrenalina del reportero es algo extraordinario, ¿no? Que solamente la gente que lo ha vivido sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Ese contar historias para la gente, recoger elementos, escoger lo que a ti te parece más significativo y contárselo a la gente y envolver a la gente, ¿no? Bueno, en eso de envolver tú eres un experto, ¿ah? Sí, porque yo creo que eres uno de los presentadores más persuasivos de la televisión en eso, y además te funciona con los reporteros, porque nos convencías prácticamente de ir a cualquier parte a la hora que tienes que vender un tema, cosa que en la que no todos tenemos éxito, ¿no? Claro, o sea, yo creo que sinceramente a mí me costó pasar de ser reportero a conductor. Fue una cosa además relativamente fortuita, porque yo trabajaba con César Hildebrand primero en la revista Sí. ¿Y no los arruchaste, como dice la leyenda urbana? No es verdad, de ninguna manera. Además no tiene que ver con cómo soy yo no soy de andar así, haciendo cosas a espaldas de la gente. ¿Pero sí te peleaste con él? No, bueno, tuvimos un problema porque yo renuncié, le planteé que yo quería hacer otra cosa, incluso el proyecto era que había el programa en persona y lo que queríamos hacer era un programa los sábados en la noche, que incluso se iba a llamar algo así como Tribunal Popular a Justicia Popular, para competir con Fuego Cruzado de Eduardo Guzmán y María Balbi, claro. ¿De qué estamos hablando? La prehistoria. 1900. Claro, ¿quién era el presidente? Alan García, creo, la primera vez, de la UNA. ¿En los 80s? Claro. Estamos hablando de bastante rato. Claro, antes de que... Bueno, no, ya estaba Alan García en el gobierno, y más bien era la campaña, claro. Entonces, yo renuncié,
no hubo un acuerdo con la gente del canal y al final me quedé en el aire, ¿no? Incluso estuve unas semanas en un proyecto para hacer una investigación en Panamericana, pero Panamericana en esa época era una olla de grillos, pues no todas las facciones estaban ahí en conflicto. Y finalmente César se peleó con la gente del 4. No, yo creo que fue un asunto político, fue un asunto político, fue el tema de Alan García el asunto de fondo, ¿no? Y se fue. El asunto de fondo, más bien que lo fueron, Entonces pusieron un noticiero al aire en Canal 4, que era un fracaso, pues el noticiero, el domingo a las 8 de la noche un noticiero, en un canal que se había caracterizado por tener un gran programa periodístico los domingos en la noche. En ese contexto me llaman a mí y me piden que haga informes especiales. Yo justo estaba investigando el caso del BCCI, ¿no? Del Banco Central de Reserva y toda esta historia, que los directivos del Banco Central de Reserva habían cobrado comisión por depositar los dineros del Estado peruano en el BCCI. En la época de Alan. Claro, para la gente que no lo recuerda. Yo le dije, acá hay una gran historia, me voy a Nueva York a entrevistar al fiscal Morgenthau, se llamaba, que era el que estaba viendo el caso, y me fui para allá y fue un tema que detrás del que fueron Lourdes Flores, Pope Olivera, estaba Laura Puertas también ahí, y cuando yo estaba ahí me llaman y me dicen, este noticiero no va más, queremos hacer un programa periodístico. Yo le digo, ya, perfecto, me encanta la idea. Esto era, me parece, fines de julio, agosto. Yo 89? 89. ¿Aprox? Sí. 88, 89, ¿no? No, más. ¿Más? Más, y era el 90... Es que el 90 ya estaba Fujimori, pues. El 90 ya entra en Chile. Claro, ya estaba Fujimori. Y ahí haces un programa que no se llamaba La Revista Dominical, sino El Dominical. El Dominical, que además es un nombre, porque la gente no conoce eso. El Canal 4 era manejado por una sociedad anónima de administración y gerencia. Era una empresa en la que se habían juntado empresarios, la mayor parte de ellos banqueros. Hay que decir que no estaban ni los Brescia ni los Romero, pero el resto de banqueros estaba la gente del Banco Vice, el mercantil, es decir, estaba Pardo, Pichini, claro, de la Puente, y la familia Miro Quesada, ¿no? Entonces esta empresa manejó el Canal 4, alquiló el Canal 4, en realidad para apoyar la campaña de Vargas Llosa. Esa era la idea, ¿no? Para darle a Vargas Llosa un... ¿no? Los programas de América en ese momento apoyaron a muerte. Hildebrand, Bailey... Que además era lo que parecía razonable, ¿no? O sea, Mario Vargas Llosa en las encuestas era el presidente, 70%. Tenía 75% de aprobación, la gente lo quería como presidente, además era un hombre que no tenía la imagen del político tradicional, que ve el poder como una manera de hacer fortuna, sino era un hombre de éxito y de fortuna, que más bien se metía a hacer política y que traía ideas renovadoras, etcétera, ¿no? ¿Tú también apoyaste la campaña de Vargas Llosa? Sí, en el programa dimos con palo, ¿no? Con palo, en persona, ¿A ¿no? quién? A Fujimori. Descubrimos cosas sobre él, ¿no? todo de lo que se habló años después. Carmelí, la bruja y todo esto. Todo. Descubrimos además la existencia de Montesinos, ¿no? Que ya en ese momento empezaba a aparecer. Bueno, hagamos un salto en el tiempo, porque quiero, ahora que mencionas la campaña política, creo que es interesante que comentemos la última campaña política, la campaña electoral, porque de hecho hay un cambio en la manera como los periodistas, algunos, están tratando al presidente Humala. ¿Tú dirías que fuiste también de los que lo veía con preocupación, de los que, digamos, temía que Ollanta Humala saliera elegido presidente? O sea, ¿quieres que te sea sincero? Yo creo que los medios en general no manejaron bien la campaña, que la campaña fue una campaña sesgada, ¿no? Que fue una campaña contra Humala. Y yo creo que eso fue un error, porque finalmente el ingrediente que estaba poniendo sobre el tapete Humala 5 años después de haber sido candidato, planteando en muchos aspectos las mismas cosas, lo que ponía en evidencia es que no se habían resuelto los problemas del país, es decir, que el país había crecido 7-8%, pero que había un sector enorme de la población que percibía que esos beneficios no le alcanzaban, y esa insatisfacción de alguna manera la expresaba Ollanta Humala. Entonces eso
lo que te debería provocar es una discusión, es decir, poner el tema sobre la mesa. ¿Por qué estos problemas no se han resuelto? Y eso hubiera enriquecido muchísimo la campaña electoral. Pero tu posición, ¿no?, como periodista o como director de un programa, ¿cuál era? Es decir, era escuchar a ambas partes. O sea, nosotros, debo confesar que nos dejaron hacerlo, ¿ah? Nos dejaron hacerlo. O sea, yo creo que nadie puede acusar al programa Punto Final de haber tenido una posición sesgada en la campaña electoral. Además, yo recuerdo que hiciste reportajes muy duros contra ambos candidatos en la segunda vuelta, claro, tanto contra Humala como contra Keiko. El problema que teníamos era que si tú haces la biografía de Ollanta Humala y haces la biografía de Keiko, que insistía en asociar su imagen a la de su padre, Keiko perdía. Porque comparativamente la situación de Alberto Fulcar era peor, ¿no es cierto? O sea, era una historia donde había corrupción, violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, en la comparación perdía. Yo creo pero finalmente, yo creo que no era que había que arriesgarse, sino había que dejar que la gente decida, ¿no? Claro, pero y que si finalmente la gente decidía algo que a la mayoría de los periodistas no le gustaba, que a un sector importante de la clase política y el empresariado no le gustaba, era por responsabilidad de esta misma gente que había hecho mal las cosas, ¿no? Es decir, tú no puedes corregir en una campaña electoral lo mal que se han manejado las cosas durante años. No puedes hacer una maniobra mediática de marketing electoral para cambiar la historia. Le pregunté aquí a Mónica Delta hace unas semanas qué había pasado en la famosa emboscada, entre comillas, ¿no? Es que se comentó mucho, le han hecho un cargamontón, le han hecho un apanao a Humala entre tres. Sí, no fue así. ¿Por qué no nos cuentas cuál fue la historia detrás de la historia? No fue así. Nosotros teníamos una entrevista concertada con Humala, estaba Nadine, estaba su gente de prensa, y cuando estábamos ahí en la entrevista, entró Mauricio Aguirre, que entiendo conoce a Nadine, y que es productor, sus hijos están en productores y claro, sus hijos están en el mismo colegio, o estaban en el mismo colegio, o algo así. Y le dijo, oye, ¿por qué terminando no hacemos un enlace? Y ellos aceptaron, ¿no? Ellos aceptaron. Ahora, el curso que tomó el interrogatorio, yo ya no estaba, ¿no? Era como que la entrevista era de la gente, en todo caso, el error que yo acepto haber cometido es no parar el asunto ahí, ¿no? Es decir, un momentito, no, si ustedes quieren hacer una entrevista en el tono que ustedes quieren hacer las cosas, ¿no? Es distinto al tono en el que yo estoy manejando. ¿Tú dirías que la entrevista de Aldo y Mónica fue en un registro más alto? No, en un registro distinto en todo caso, ¿no? O sea, yo se lo he dicho a Aldo, yo no estoy de acuerdo políticamente con las cosas que piensa Aldo, no estoy de acuerdo con la manera que... ¿no? No, pero yo creo que es importante que esté, ¿no? Es importante que expresa y dice lo que mucha gente no se atreve a decir, lo que mucha gente piensa y no tiene el valor de decirlo. Por lo menos Aldo tiene el valor de decirlo. Sí, bueno, Aldo no me gusta lo que piensa y no me gusta lo que dice, ¿no? Pero hay que defender su derecho a decirlo. Por supuesto, ¿no? Aldo Mariátegui es probablemente el representante más conspicuo de la derecha en la prensa. ¿Tú sigues siendo un periodista de izquierda? Mira, yo creo que eso, como que ya se acabó eso, ¿no? Sinceramente. No me digas que eres de abajo como Mala, porque... No, pero